los demás pueden quedarse conmigo acá. Vamos a estar viendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Esta enseñanza tiene una secuencia con el pasaje anterior que vimos sobre el anuncio de el nacimiento de Juan Bautista en los primeros versículos de Lucas capítulo 1. Esto sería una especie de continuación. Lucas capítulo 1, verso 26, verso 38. Aquellos que no vieron o no estuvieron en la prédica pasada, les invito a que la revisen porque algunos aspectos que voy a estar hablando tienen relación con lo que ya vimos. ¿Qué nos dice el versículo 26? Dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Gloria a Dios. Habíamos visto en los versículos anteriores, la semana pasada, acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Se recuerda? Juan el Bautista era aquel primo de Jesús, ¿verdad? Profeta, uno de los últimos profetas que nos mencionan las Escrituras, el cual iba preparando el camino a Jesús. Su anuncio, él anunciaba que vendría tras de él alguien al cual él no podía ni desatarle, no era digno, mejor dicho, de desatarle la sandalia de sus pies, porque era alguien importante, porque era el Salvador del mundo. Así que en los primeros versículos se anuncia el nacimiento de Juan, y habíamos visto que Zacarías era sacerdote y le tocó en suerte, ¿verdad?, hacer su momento de servicio, y el ángel del Señor se le presenta, el ángel Gabriel, y le anuncia esto, y prácticamente él no cree, y como relatamos quedó mudo, porque no creyó en la visión y no creyó en lo que el ángel de parte de Dios le estaba diciendo. Y sucedió que su esposa quedó embarazada, aunque era estéril. Elizabeth era estéril y quedó embarazada porque Dios así lo dispuso. Un detalle es, si usted ve en Génesis, cómo los hombres de Dios o los patriarcas, sus mujeres eran estériles, casi siempre. En una época donde eso era considerado maldición. Pero era para enseñar que el Mesías vendría por obra de Dios, y casi todas ellas eran estériles, y la descendencia del Mesías fue por milagro, y hasta en este momento va a ser un milagro todavía mucho mayor, que es que concibe por obra del Espíritu Santo, para dejar claro que el Mesías llegaría a la tierra por obra totalmente de Dios. Hoy nos corresponde ver acerca del anuncio de el nacimiento de Jesús. Hoy veremos un poco sobre esto. Lo vamos a contrastar con el anuncio que se hizo de Juan el Bautista, porque están en el mismo capítulo, para que veamos las diferencias que hay entre cómo recibió el anuncio Zacarías y cómo lo recibe María. Aprenderemos sobre la reacción de María ante el anuncio del ángel. Hay una reacción de ella muy interesante, sé que lo hemos visto en otras ocasiones, vamos a recordarlo en esta ocasión. Versículo 26. El ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Jesús era de Nazaret, y hay que evitar confundir dos cosas: que Jesús fuera nazareo, y hay gente, o nazareno, hay gente que confunde estas dos cosas.
nazareno fue Juan el Bautista, donde no podía cortarse el pelo, tenía que dejárselo crecer como fue Sansón, como un voto a Dios. Habían nazareos, como lo fue el mismo apóstol Pablo, temporales, que hacían un voto por algo y lo hacían de forma temporal y luego se cortaban el pelo y eso lo ofrecían a Dios como un sacrificio. Pero no solamente era cortarse el pelo, no beber vino, apartarse del pecado, etcétera. Juan el Bautista, en el anuncio que habíamos visto, se dice que él no bebería ni vino ni sidra y sería nazareo desde el vientre de su madre. O sea, iba a ser elegido y apartado para Dios, etcétera. Jesús, por supuesto que es elegido, apartado para Dios, pero no se nos muestra que tiene un voto de nazareo, ¿verdad? Aunque las pinturas lo colocan con el pelo largo y demás, no se ve que tenga un voto de nazareo, sino que se confunde la palabra que era de Nazaret con nazareno, nazareo con nazareno, y no es lo mismo. Tenemos que tener cuidado ahí. Nazaret era una región donde Jesús vivió, donde él creció, aunque él nace en Belén, él creció y sus padres, por lo menos vemos aquí que María era de esa zona, zona de Galilea, donde Jesús hizo su ministerio. Cerca, era una zona muy cerca donde vivían gentiles, personas que no eran judías, vivían cerca de eso. Bueno, Dios envió ahí a su ángel. Envió a su ángel, ¿para qué? Para darle un anuncio. Dios envió de la misma manera, según, aquí voy poniendo algunos versículos, aquí pequeñitos, Lucas 1, como para que usted vaya haciendo la referencia o la comparación con el anuncio hacia Juan el Bautista. Dios también había enviado su ángel a Zacarías, cuando estaba en el templo, para anunciarle el nacimiento de su hijo Juan. Así que en esto son muy parecidos. Gabriel estaba muy ocupado anunciando, andaba de mensajero, ¿verdad? Estuvo ocupado en el libro de Daniel también y ahora lo vuelven a ocupar. Después de un tiempo de silencio donde no había revelación, 400 años, ahora a Gabriel se pone las pilas y comienza a trabajar dando anuncio de dos personas importantes, de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Ahora no está con un sacerdote, Zacarías era sacerdote, está visitando a María, que también tenía descendencia importante, que también era descendiente de sacerdotes, que también era una persona importante genealógicamente. Pero vamos a ver algunas cualidades de esta mujer. Verso 27. En el versículo 27 se nos mencionan las cualidades de ella. Se dice que era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Jesús tenía derecho al trono por el parte de David, por parte también de José, pero de María tenía derecho al sacerdocio. Por eso que Jesús reunía varias cosas, era sacerdote también, o sea, tenía en su sangre genes de sacerdotes también. Si se puede decir genes porque viene del Espíritu Santo, pero tenía una descendencia de sacerdotes y tenía una descendencia de reyes. Así que Jesús fue rey, sacerdote, profeta y nuestro Salvador. Cumplió todos los ministerios importantes de aquella época. De él venía, de esta línea de María y de José, podía nacer el Mesías, podía salir el Mesías. Pero el verso 27 nos aclara que la mujer era virgen, o sea, no había tenido relaciones sexuales con nadie, estaba desposada, estaba comprometida con su esposo, y el desposorio era algo parecido al noviazgo, pero muy diferente, ¿verdad? Era un compromiso que hacían los muchachos, o hasta de niños, o hasta de muy jóvenes, se hacían ese compromiso donde ellos prometían casarse. A veces los arreglaban la familia. Una vez dije esto en un grupo de jóvenes hasta que sí, la familia arreglaba el matrimonio, así era antes. Qué interesante, y funcionaba, ¿verdad? ¿Por qué funcionaría? Digo yo. Es otra época, por supuesto. Permíteme el anacronismo que voy a hacer ahorita, es otra época, otro momento, pero usted sabe que los papás van a querer lo mejor para sus hijos y probablemente buscaban algunas cualidades que los mismos muchachos no buscaban entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces buscaban características, buscaban cualidades, y entonces generalmente
funcionaba. Yo sé que es otra época, ahora no es así, pero ella estaba comprometida y muchas veces se enamoraban. La Biblia nos muestra casos donde se enamoraban así, se conocían y venía el flechazo, ¿verdad? Y se gustaban. Nos muestra la Escritura que así pasó también con el hijo de Abraham cuando conoce a su mujer y se enamora de ella. Entonces ocurría eso. No pensemos que no había emociones ni sentimientos, sí, y de tantos verse probablemente si había algún cariño y enamoramiento. Parece que también ese es el caso entre María y José, no es algo nada más arreglado, sino que se conocen. Y vemos de que ella estaba desposada, ya tenía un compromiso, era virgen, y podemos decir que en aquella época esta característica era muy común, ¿verdad? Las mujeres se guardaban para el matrimonio. Sin embargo, habían situaciones, como el ser humano es ser humano, en la cual alguna aparentaba que era virgen y no lo era, ¿verdad? Entonces, aquí nos aclara que era virgen para que podamos entender que el nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. No fue un gol, no fue nada ahí extraño, ¿verdad? Era una muchacha, por así decirlo, con unas características, cualidades especiales, respetaba su cuerpo, vivía en santidad y estaba comprometida. Eso es lo que podemos encontrar en este versículo. En el versículo siguiente nos dice que el ángel entra a donde ella estaba y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Frase que se usa en la Iglesia Católica como una oración. Se le dice que es muy favorecida. Esta palabra es muy interesante. Significa que ella fue objeto del favor de Dios. A veces se nos acusa a nosotros los evangélicos, y pueden tener razón, de que casi no hablamos de María, ¿verdad? Casi no expresamos nada de ella, probablemente por temor de caer en la idolatría o de que se nos malinterprete, pero hay que decir lo que la Biblia dice. María era una persona consagrada a Dios, y María era una persona que recibió el favor de Dios. Ojo con esto, porque el que haya recibido el favor de Dios no significa que ella fuera mejor que los demás. Significa que fue favorecida. ¿Usted ha recibido el favor de Dios? Y eso no significa que usted sea el más carga. Esto no significa que usted sea mejor, aunque los que están allá afuera, que probablemente no han recibido el favor de Dios en el sentido de la salvación. Pero Él, por su favor y por su gracia, la escogió a ella. Por supuesto que había características especiales, pero quiero decirle que habían más vírgenes en ese lugar. Y habían personas consagradas también, y habían muchachas consagradas en ese lugar, pero Dios la escogió a ella por ciertas razones y características, y por su gracia y favor. Así que ella era favorecida de entre las mujeres de su época, y el Señor es contigo. Le dice que ella era bendita entre las mujeres, pero esta bendición no es porque ella era perfecta. No es como enseña la tradición, porque ella nunca tuvo pecado, porque vamos a ver un versículo donde ella reconoce que ella era pecadora. No es por eso, es porque Dios la escogió para ser la madre de Jesús, y eso la hacía bendecida entre todas las mujeres de la tierra. No todas iban a tener ese privilegio. Ella sería la única mujer que tendría ese privilegio y esa oportunidad única. Si alguien puede prender las luces de aquí para yo medio ver, los agradezco, y también los hermanos que están acá, ¿verdad? Las luces de acá, por favor. Esta de aquí, con esa no la jugamos. Esta no, porque entonces afecta. Ella era una mujer muy, muy favorecida de parte de Dios. ¿Cuál fue la reacción de ella? Versículo 29. Fíjese en su reacción. Muchas gracias. Mas ella, cuando le vio, ¿qué le pasó? Se turbó, se atemorizó, le dio temor, le dio miedo. ¿Por qué? Porque estaba frente a un ángel. Quien tenga una aparición de estas, por supuesto, le aseguro que va a tener miedo, se va a horrorizar,
Y esto fue lo mismo que sucedió en Lucas 1, 12 al 13, ¿con quién? Con Zacarías. Zacarías le dio temor. Y el ángel a ambos le dicen que no tengan miedo. Esto muestra una característica humana en María. En el versículo 30 dice que entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto me lleva a otro punto. María halló, ¿cuál es la palabra ahí clave y que enseñé hace meses atrás? Gracia. ¿Y qué significa gracia en griego? Favor no merecido o favor inmerecido. Halló gracia delante de Dios, y no significa que ella era la mejor, sino que ella recibió un favor que no merecía, que aunque tenía cualidades especiales, aunque Dios la escogió a ella por características de su personalidad que no tenían otras personas, pero la escogió por gracia por encima de todo. Dios nos llamó, según Efesios 2:8, a nosotros por gracia, favor no merecido. Somos salvos por gracia. Usa la palabra gracia. Significa que usted ni yo merecíamos la salvación tan grande, porque nuestras obras no pueden comprar la salvación. Efesios 2:8, versículo 9 y el 10. No por obras para que nadie se gloríe. Y si esa palabra también aparece en el caso de María, me está queriendo decir que María, que aunque era buena, que aunque se portaba bien, que aunque se estaba guardando para su esposo, aunque tenía un compromiso, ¿verdad?, con su futuro esposo, ella alcanzó el favor de ser la madre de Jesús por gracia. Subráyelo, por gracia. Ella no hizo nada para merecerlo, fue la gracia de Dios, porque nada de lo que nosotros hagamos merece las cosas que Dios nos da las da por gracia. Por eso le dice, muy favorecida. Le dice que estaba llena de la gracia de Dios. Palabras que han sido mal interpretadas, ya usted sabe, por la religión oficial, donde ponen a María como una diosa. No, ella era una persona que fue objeto de la gracia de Dios. Me voy a adelantar, hermanos, porque no quería tocar estos versículos, pero son importantes para resaltar lo que estoy diciendo. Échele el ojo a los versículos 46, donde hay un encuentro entre María y Elizabeth, entre ambas, ¿verdad? Se encuentran. Yo les dije que el bebé de Elizabeth salta en su vientre, ¿verdad? Es lleno del Espíritu Santo, pero María hace una alabanza en el verso 46. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice ella? Ella no es la salvadora. Ella aquí está reconociendo: Dios es mi salvador. Vea interesante, no es cosalvadora como algunos enseñaron, porque ha mirado la bajeza. Palabra interesante, bajeza de su sierva. Bajeza, ¿por qué? Si era virgen. Bajeza, ¿por qué? Si ella estaba guardándose para su esposo. Bajeza, porque era un ser humano normal, pecador normal. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán que bienaventurada por todas las generaciones. No hay forma que podamos enseñar de que ella no tuviera pecado, porque ella reconoce que necesita un Salvador y reconoce de que su condición era de bajeza, y aún así Dios le dio el privilegio de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos malinterpretar. Ella halló la gracia de Dios, pero la gracia de Dios significa que era pecadora, y aún siendo pecadora la escogió el Señor, la escogió el Padre para que tuviera a Jesús en su cuerpo. Verso 31. El ángel aquí en el verso 31 anuncia el nacimiento de Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo, y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús significa salvación. Oh Jehová, oh Yahvé, salva. Jehová es salvador. Así que desde su nombre está anunciando lo que iba a hacer con su pueblo. Parecido, en Lucas 1:13 se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Pero hay grandes diferencias entre Juan el Bautista. Aunque la gente pensó en algún momento que Juan el Bautista pudiera ser el Mesías, hay unas diferencias grandes. Veamos el verso 32. Este será, ¿cómo iba a ser? Grande. No era porque iba a ser más alto, sino por su dignidad. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Será grande, será alguien importante. A Juan el Bautista se menciona que sería grande también, pero no dice que sería Hijo del Altísimo. Será grande delante de Dios, irá adelante, irá preparando el camino. Ahí está la diferencia. Ambos personajes serían grandes, pero Jesús sería Hijo del Altísimo. Recibiría el trono de David su padre y reinaría, según el versículo 33, para siempre. Y su reino no tendría fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Expresa ella duda acaso? Ella no expresa duda. Zacarías pregunta también: ¿cómo será esto? Zacarías hace la pregunta: ¿cómo será esto? Pues mi mujer es estéril, no podemos tener hijos. Pero aquí la pregunta de María no es porque duda. Zacarías sí duda. Aquí la pregunta de María es porque ella era virgen. ¿Cómo va a ser? Nos hemos casado todavía. El tiempo del desposorio era un tiempo donde la pareja se alejaba, y para ver si todavía podían ser fieles el uno al otro. O sea, tampoco era que se casaban y punto. Se arreglaba, pero al final tenía que haber una decisión de ellos. No había besitos, no había nada de lo de hoy, ¿verdad? El noviazgo de hoy, sino que se alejaban un tiempo, y parece que estaban en este periodo donde ellos estaban por definirse, reunirse, pero para casarse nada más. ¿Cómo es posible? Entonces, ella no expresa duda. Si usted ve Lucas 1:18, Zacarías sí duda. Zacarías pregunta, pero su pregunta está cargada de duda. Y aquí es donde vamos a hacer la comparación. Otra vez fallamos los hombres acá. Zacarías, siendo un sacerdote, siendo un hombre de Dios y estando frente al altar presentando su ofrenda a Dios, se le presenta al ángel y duda y no cree. Dame una señal. Y como les dije la semana pasada, le dieron la señal. ¿Cuál señal? Quedó mudo, no pudo hablar. Dame una señal. María no pide señal. Yo tengo problemas también con el tema de las señales. Señor, dame una señal. Le da una, hazme otra. Cuando somos incrédulos. No habrá señal que nos convenza. María cree inmediatamente, solo que tiene una duda: ¿cómo va a ocurrir? Y está bien que ella pregunte cómo va a ocurrir, porque no era lógico. El verso 35 le explica:
¿Cómo va a ocurrir? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, no va a haber intervención de hombre. No va a nacer de parte de José. Será concebido por obra del Espíritu Santo. Y aunque para nosotros, por la tradición, nos es común ver eso, científicamente eso no es posible. Eso no es posible. Pero si creemos que Dios es el creador, Dios puso la parte genética que hacía falta del ADN de Jesús para que Él pudiese ser formado en el cuerpo de María. Y eso es absolutamente un milagro y el mayor de los milagros. Por eso es que Jesús encarnó ahí. Es una creación totalmente de Dios, pero tiene una parte humana. ¿Cuál es la parte humana? La parte de María. Los teólogos han discutido eso por mucho tiempo, ¿verdad? Y han dicho, entonces, ¿será que el hombre es el que transmite la parte pecaminosa? Qué problema, ¿verdad? Porque no permitió nada del hombre, sino solamente de la mujer. No lo sé y no lo sabremos. Pero algo hay que Dios solamente permitió que fuera por medio de María. Y colocó todo lo que hacía falta para que Jesús tuviera humanidad, pero también tuviera divinidad. Y no era que Jesús era un semidios tipo de los griegos y de Zeus y Hércules, semidios y todo, porque esa es la idea, ¿verdad? De algunos. No, es que la Biblia también toma historias de la mitología griega y eso podría ser. Yo lo veo diferente. Satanás de alguna forma sabe algunos de los planes de Dios, porque estuvo con él, y se adelanta e inventa cosas en la humanidad para tergiversar lo que el Señor hace. Y entonces él también hace cosas parecidas, ¿verdad? Hay ideas de seres celestiales que tuvieron relaciones con mujeres, de ángeles también, o de dioses, y entonces salían semidioses, los cuales eran súper fuertes y poderosos y tenían algún poder. Pero acá no es así. Jesús fue obra del Espíritu Santo. No es que hubo una relación sexual como en esos casos, sino que creó a Jesús en el vientre de María, con la célula de María, pero también hizo algo especial para sustituir la parte masculina. ¿Lo puedo entender? No, pero ahí está. Lo creemos. Por eso sería llamado Hijo de Dios. Y paremos ahí. ¿Qué le está queriendo decir a María? Que el primer hijo que iban a tener no iba a ser de José. Y eso tendría implicaciones, porque José la podía rechazar. ¿Quién le va a creer eso? Mira que lo que tengo es del Espíritu Santo. Vea que usted se ríe hoy en día, ¿verdad? José no iba a creer esa historia, por favor. No era creíble, a menos que Dios le hablara a él. Y por supuesto, Dios le habló y le confirmó a él. Tuvo que hacerlo porque si no, él no le iba a creer, no tenía sentido. Iba a ser señalada a la gente que le gusta hacer cuenta, ¿verdad? Siempre hay de esos en las familias o algo así, comienzan a hacer, se casa alguien, comienzan, vamos a ver, si ya no sale el bebito pronto. Si sale 7 meses y no le creen. Así son las personas. Así que yo me imagino que había gente haciendo cálculos, esto no me cuadra con José, no. O fue él o ella, ¿verdad? Eso le iba a traer mala fama, y más en una época donde la virginidad era muy importante. Ella iba a ser criticada. Es más, cuando ya Jesús está adulto, los fariseos de alguna manera hicieron su investigación. Y en algún momento que él está señalándolos que ellos eran hijos del diablo, le dice, porque las obras del diablo hacen
sale uno y le dice, sí, pero por lo menos nosotros sabemos quién es nuestro padre, Abraham, y el tuyo, no somos hijos de fornicación. Esta parte la añadí, el tuyo, pero es lo que quiere decir, no somos hijos de fornicación. O sea, ¿qué le quiso decir? Nos enteramos. O sea, era una afrenta que ella iba a llevar toda su vida. Y al hombre, hermanos, por machismo, por cultura, por ley, no le iba igual que a la mujer. A la mujer le iba peor. Era más complicado. Tanto que él quiso dejarla secretamente, ¿se acuerda? Para que echarse la culpa a él y dijeran que él fue el que la embarazó y la abandonó. Todo eso ella probablemente en pocos segundos comienza a darle a la película. Lo que me viene, lo que va a suceder, críticas, no va a ser hijo de José. Hoy sería no va a llevar su apellido. No va a ser el primer hijo varón, era el heredero, el más importante que tenía que tener la persona. Iba a tener todas esas complicaciones. Todas esas situaciones difíciles. Verso 36. Nos vuelve a conectar con Elizabeth de nuevo. Nos vuelve a conectar con Zacarías, que ya lo habíamos estudiado. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y por si había duda, le dice, pero no hay duda, ¿verdad? Porque no hay nada imposible para Dios. Me imagino ella haciendo números, ¿cómo va a hacer esto, verdad? Pero ella no dice lo que dice Zacarías, calladita más bonita, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Cuando Zacarías, ¿qué sale? ¿Cómo va a ser posible si mujer es estéril? Dame una señal. Ahí es donde la dañó. No hay imposibles para Dios. Y María muestra que ella le creyó al Señor. Ella le creyó lo que se le estaba diciendo, lo que se le estaba mencionando. Ve al verso 45, por si no me cree que ella le creyó, adelántese ahí. Cuando María visita a Elizabeth, perdón si lo dije al revés, dice que, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hablando de María, ella creyó. ¿Y por qué lo dice Elizabeth? Porque el marido de ella no creyó. Bienaventurada que creíste. Todavía en la historia nos muestra que Zacarías está mudo todavía. Bienaventurada la que creyó. ¿Tú le crees a Dios lo que Él te dice? ¿Le crees a su palabra? ¿Le crees a sus promesas? Aunque se ve imposible eso que le has pedido a Dios, pero si Dios te habló, Él lo va a hacer. Si es su voluntad, Él lo va a cumplir. Aunque parezca complicado, si Él lo dijo, lo hará. Es por eso, hermano, que usted a mí me verá difícilmente diciendo, Dios me dijo. Aunque le digo que Dios me habla, ¿verdad? A través de su palabra, a través de su espíritu. Sin embargo, decir eso hay que estar muy seguro. Muy seguro. Cuando Dios habla, cumple. Es que Dios habló y entonces después yo dije, es que tal cosa va a ocurrir dentro de tanto tiempo, como hizo un pastor por ahí, muy famoso, ya la gente se le olvidó la profecía. Jesús viene en la pandemia, tal fecha, y estamos esperándolo todavía nosotros. ¿Qué decía la Biblia en Éxodo? Si alguien profetizaba algo y no se cumplía, bueno, en la ley tenía que ser apedreado, nadie lo apedreó. Ahí está y todavía la gente le sigue. Falsos profetas. Pero cuando Dios te habla realmente, lo que Él te habla se va a cumplir. Porque Dios no es mentiroso. No es hijo de hombre para mentir.
No va a ser como aquella secta que dijo en algún momento, Cristo viene, vámonos a una montaña, no voy a decir cuál, que dos lo hicieron, y vamos aquí a esperar la venida de Jesús porque Él nos reveló. Ahí se quedaron esperando y no llegó. Y entonces, ¿cómo la solucionaron? Es que llegó espiritualmente, no lo vimos. Fue espiritualmente, y desde ahí dicen que el Señor llegó espiritualmente y entró al tabernáculo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué hacía Jesús todo este tiempo? No estaba sentado a la diestra de Dios según la imaginación de esta secta. Y hay gente que le sigue, falsos profetas. Pero cuando Dios dice algo, realmente se cumple. El verso 38 es el cierre más importante de este pasaje. Dice que entonces María dijo, ¿qué dijo María, hermanos? He aquí la sierva del Señor. Interesante. ¿Y qué es ser siervo? No es siervo con C, el animalito que anda brincando por ahí, no. Es esclavo. He aquí la esclava del Señor. O sea, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiera. Ella ya está entendiendo todas las implicaciones que tendría en su vida aceptar esto. Y ojo, aquí no nos lo menciona, pero está tácito sobreentendido. Se le está pidiendo permiso. Como dice alguien por allá, no está en la Biblia, pero Dios es un caballero. No va a colocar ahí a Jesús si ella no quiere. Así que se le presenta, se le hace el anuncio, se le dice qué va a suceder. Tiene que decidir sí o no. Y si ella decía no, va a buscar a otra, ¿verdad? Alguien que diga que sí. Es igual. Dios igual te llama a ti para que lo recibas. Te llama a ti para que le sirvas. Usted dice, no quiero. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Va a dañar sus planes? Hay más personas. Así que, claro, Dios sabía que iba a decir que sí, pero igual le están haciendo una propuesta. ¿Qué propuesta más difícil? Es sacrificio, es complicación, es burla, pero es llevar al Mesías. Era un privilegio que ella y pocos sabrían porque iba a ser rechazado también. Así que María se entrega a la voluntad de Dios diciendo que ella es la sierva del Señor. Ella está para servir y eso nos enseña a nosotros grandes cosas. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra? No me gusta eso, pero si es lo que quieres que yo haga, si es lo que quiere que yo viva, lo acepto. Me aseguro que renegamos, me aseguro que nos molestamos, nos quejamos, ¿por qué a mí? Era difícil para ella y ella dice, yo soy sierva del Señor, yo estoy para hacer la voluntad de Dios, no la mía. Y termina diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí está el permiso. ¿Está bien? Que así se haga. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Usted cree que era necesario que el ángel llegara? Podía haberle avisado en un sueño y decirle, estás embarazada y punto. No. Está prácticamente anunciando y esperando una decisión de ella. Porque esto no era cualquier cosa. Y Dios no te obliga a hacer su voluntad, aunque sabe que es lo mejor para ti. Dios siempre te pregunta, y tú dices sí o dices no. Y no creas que Él se va a quedar esperándonos, porque hay algo que realizar. Si usted dice que no, va a buscar a otra persona para que realice lo que tú tienes que hacer. Va a darle esa habilidad o va a llamar a otra persona para que funja en tu lugar. María aceptó, y en esto María es un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, aunque el hombre que estábamos hablando anteriormente, ella y Elizabeth eran personas, Zacarías y Elizabeth eran personas justas delante de Dios, le faltó fe. María tuvo fe, se le pidió algo más difícil de creer, lo aceptó
y se sometió a la voluntad de Dios. Por eso estos dos pasajes están juntos, para que comparemos las reacciones de ambos. Ambos justos, ambas personas buenas, pero que tuvieron unas reacciones distintas ante el llamado de Dios. ¿Podés decirle que no? Sí, pero te la jugás. Sí, por supuesto, pero no se sabía de quién, de qué mujer. Había sido profetizado que nacería de una mujer, pero no se podía ser María, podía haber sido Josefina, podía haber sido otra. Tal vez hoy estarían adorando a Josefina, ¿verdad? No sé. No se nos dijo el nombre. Sí estaba profetizado que así sería. No se dijo el tiempo. Fue en el momento que Dios quiso y el llamado hacia esa mujer. Por supuesto que ya Dios conocía que ella iba a decir que sí, porque Dios conoce los corazones. Pero no obliga a nadie. Cerramos, hermanos, con esto. María es escogida por la gracia de Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí se confundió en la historia, porque esto no es tan... La adoración hacia María tampoco estuvo todo el tiempo. La Iglesia Católica no adoraba a María, sino que en algún momento comenzaron a discutir, mira, si María es la madre de Jesús, ¿no es la madre de Dios? Y si es la madre de Dios, ¿no será más importante que Dios? Una lógica muy terrible, porque ella fue la madre de Jesús en la tierra, porque Dios no tiene madre, porque es Dios. Hay una confusión teológica y desde ahí la Iglesia Católica adoptó, porque ella es la madre de Dios. No puede ser la madre de Dios porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son distintos. Entonces no, son distintos y a la vez son Dios. María es la madre de Jesús encarnado, de Dios encarnado en la tierra. Es diferente. Su concepción sería por obra ni de ella, no es de ella, es obra del Espíritu Santo. María era un ser humano normal que nació mortal y que murió y que no hay evidencia en las Escrituras de que ascendió. Fue un papa el que lo decretó, porque no existe en la Biblia ni en registros que ella ascendiera a los cielos. María se hace sierva de Dios, eso sí, y obedece su voluntad. Y lejos de criticar, porque no estoy criticando eso, sino que estoy diciendo que dice el texto, María es un ejemplo de creyentes. María se encuentra en Hechos, en la primera iglesia, orando, pidiendo la llenura del Espíritu Santo. María siempre estuvo a los pies de la cruz también junto con otras mujeres. María es un ejemplo de servicio, María es un ejemplo de fidelidad, pero no es una persona o un ser espiritual al cual debamos adorar, solo a Dios. María se hace sierva de Dios y obedece la voluntad de Dios. ¿Cómo aplicamos eso en nuestra vida? ¿Qué tan dispuesto estás para hacer la voluntad de Dios? Cuando Dios te dice que hagas algo, no sé si hay alguien aquí luchando contra la voluntad de Dios. Si Dios te ha llamado a un servicio y estás peleando contra Dios. Si Dios te está hablando que abandones ese pecado o esa relación y estás luchando contra Dios. Si Dios te está pidiendo más fidelidad, más consagración y tú no lo estás haciendo, estás luchando contra Dios. Al igual que María, hermanos, nosotros que hemos creído en Jesús tenemos el favor de Dios y hemos sido salvos por la gracia de Jesús, pero no es porque usted sea mejor que muchos. Hay gente que no es creyente, hermanos, que se porta y vive mejor que muchos cristianos. Eso no significa que van a ser salvos porque vivan mejor, pero tal vez su conducta sea igual o mejor. Somos salvos por la gracia, pero vea que María fue escogida por gracia, pero tenía cualidades. Usted fue escogido por Dios, pero Dios espera también que usted se santifique, que usted mejore, que usted no sea la misma persona, que usted abandone las prácticas pecaminosas. Con el tiempo, por supuesto, a su ritmo, pero Dios espera que usted cambie.
Yo no estoy predicando una supergracia donde todos son salvos por la gracia de Dios y hacen lo que le da la gana. No, el Hijo de Dios manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Se ve el cambio en su vida. María, sí, fue escogida por la gracia de Dios, pero se veía en su forma de ser por qué fue escogida. Porque vivía de una manera consagrada. La vida de santidad también es importante para que Dios nos tome en cuenta. ¿A quién va a llamar primero Dios? Las personas que estén disponibles y que estén consagradas para Él, que pueda Él usar. Llamó a María, era desposada, era virgen, estaba lista para ser usada por Dios. Cuando usted toma un vaso, para que no me malinterprete, para tomar agua, ¿qué observa en el vaso? Ahí le echo la coca de una vez para que esté ¿qué? Este vacío está bien, sí, pero no era la que esperaba, que esté limpio. Que esté limpio. Si usted le ve algo ahí, ¿qué va a hacer con el vaso? Lo va a lavarlo si quiere usar eso, y si no, dice, no, ahora lo lavo, voy a agarrar otro. Igual, tenemos que estar limpios para cuando el Señor nos necesita, nos quiere usar, estemos limpios y nos use. Ahora, hay excepciones que también puede usar a las piedras, claro que sí, pero Él va a usar los instrumentos que estén limpios para su gloria. Ella estaba lista en el momento que el Señor buscó una mujer para colocar a su hijo. Ella estaba lista. Habían otras que no estuvieron listas, probablemente. ¿Estás listo para el llamado de Dios? ¿Estás listo para lo que Dios quiere? ¿Estás listo para la venida de Jesús? Si tuviéramos que presentarnos hoy ante Dios, ¿estás listo? ¿O hay algunas cositas que tú dirías, no, dame unos segundos más para arreglarlos, unos minutos, por favor? ¿Estás preparado? Espero que sí.